Buenos días nuevamente. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y en esta ocasión les doy la bienvenida a la segunda charla del seminario especializado SPDI titulado Seguridad Internacional, que ha sido auspiciado por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y la Universidad Tecnológica del Perú, así como de la Fundación del Colegio Interamericano de Defensa. En esta ocasión tenemos una sesión que se encuentra a cargo del magíster Silvio Mesarina García, que abordará la perspectiva de la seguridad internacional a la luz de la Carta de la ONU. Bienvenido, estimado Silvio. Voy a proceder a presentarte. Silvio Mesarina García es abogado y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la misma Casa de Estudios. Asimismo, se desempeña como profesor de Derecho de los Tratados en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Estimado Silvio, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quería confirmar si se puede escuchar, por favor. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido por tan gentil invitación a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. em, y voy a pasar a desarrollar este tema de la seguridad internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En primer lugar, tenemos que tener presente que todo sistema, toda sociedad, todo mecanismo colectivo requiere para poder desarrollarse un mínimo de seguridad, ¿no es cierto? Necesita para desarrollarse algo que se denomina orden público. Este orden público en todo sistema social, en todo mecanismo sistémico, está basado básicamente, según la doctrina, en dos columnas. La primera columna son algún tipo de valores compartidos, algún tipo de principios esenciales que tienen que ser respetados por todo el conjunto del sistema, por todo el conjunto societario. Y en base a esos valores, en base a esos fundamentos esenciales para la subsistencia de esta comunidad o de esta sociedad, se establecen algún tipo de normas, algún tipo de reglas, algún tipo de sistema jurídico. Entonces, este orden público, este mecanismo por el cual los actores del sistema se interrelacionan con un mínimo de tranquilidad y de paz, se denomina orden público y se basa en valores compartidos, y esos valores compartidos dan origen a un sistema normativo. En el caso de las sociedades estatales, en el caso de los sistemas nacionales, sabemos que tenemos sistemas constitucionales que establecen cuáles son la estructura del Estado. Sabemos que establecen cuáles son los derechos, cuáles son las entidades, las instituciones que se encargan de determinadas competencias, que tienen determinadas funciones. Precisamente para, en base a esas funciones, establecer un mínimo de orden. Como sabemos, en el ámbito del derecho internacional no existe un gobierno, no existe un poder que centralice la gobernanza, sino que en base al principio de soberanía son los estados los generadores de las normas, los generadores de este mecanismo de orden. No obstante, en el derecho internacional contemporáneo tenemos una especie de norma que hace las veces de una constitución sin serlo. Es la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas básicamente es un tratado de carácter multilateral, que como sabemos todos, luego de la Segunda Guerra Mundial, eh, pretendía o pretende ser una carta que establezca los grandes principios y objetivos del sistema de estados en base a determinados principios. Precisamente, la propia Carta de Naciones Unidas tiene un propósito expresamente declarado en el artículo 1.1, que dice, ¿cuál es el propósito, el objetivo, la razón de ser
de las Naciones Unidas. La razón de ser es mantener la paz y la seguridad internacionales. Ese es el objetivo esencial, primordial de los estados reunidos en base a esta organización y con este objetivo central. Pues eso ya nos debe dar una idea de qué cosa, cuál es el corazón de las Naciones Unidas y qué cosa es lo que propone. Siendo este el propósito más elevado del sistema internacional, como les decía, ¿no? Todo sistema para poder, o toda sociedad para poder funcionar adecuadamente, necesita un mínimo de orden y ese orden es dado por la paz y la estabilidad. Ahora vamos a ver en algunos minutos algunas diferencias, algunos matices entre los conceptos de orden, seguridad, cómo uno puede fluir del otro, según algunos otros son conceptos paralelos o no necesariamente. En todo caso, con la Carta de Naciones Unidas se busca mantener un sistema pacífico y seguro. Y para ello se han establecido principios, es decir, el gran objetivo de las Naciones Unidas, de la Carta, es conseguir un orden y en base a un orden basado en un elemento fundamental que es la paz y la seguridad. Y para conseguir la paz y la seguridad hay cierto tipo de principios que están en la propia Carta. En el artículo 2 hay ciertos eh, principios que son la prohibición del uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la igualdad soberana de los estados, entre otros, el pacto sunt servanda, etcétera. Estos tres, estos tres principios probablemente son aquellos que están más relacionados directamente con la seguridad internacional. Y es bien interesante cómo a lo largo, con la evolución del derecho internacional, se ha ido relativizando, se fue progresivamente relativizando el uso de la fuerza con conferencias de la paz, de la Haya, con el famoso Tratado de Renuncia a la Guerra, el Pacto Briand-Kellogg y otros instrumentos. Pero es con la Carta de las Naciones Unidas donde expresamente en el artículo 2.4 se prohíbe el uso de la fuerza. Y la contraparte de la prohibición del uso de la fuerza, naturalmente, es algún mecanismo que permita arreglar las diferencias que son inevitables en todo sistema, en toda sociedad. Y ese mecanismo tiene que ser necesariamente un mecanismo pacífico. Existe entonces un principio que es el de solución pacífica de controversia. Ahora bien, hay que tener presente que este cambio de paradigma de un sistema que se basaba en el jus ad bellum soberano de los estados, que progresivamente fue evolucionando a ciertas restricciones de carácter procedimental, le ha otorgado a este mandato a los estados de solucionar sus controversias por la vía pacífica, ya no más utilizando la fuerza armada, no más utilizando la violencia. Esta, este aspecto, como vemos, como podemos analizar, como vemos todos los días en la prensa y como vemos a lo largo de la historia, eh, es un aspecto que, si bien es cierto, está en la norma, en la realidad vemos que hay conflictos armados. Si bien es cierto, se puede entender que son guerras no declaradas. No obstante, hay conflictos armados. Y la realidad es que existen conflictos armados a nivel mundial. Eh, lo vemos, lo estamos presenciando. Tenemos una- uso de la fuerza y un conflicto en curso. Estamos viendo estos días cómo se está utilizando la fuerza armada. Entonces ahí tenemos un divorcio entre lo jurídico y entre lo político. Ahora, antes de pasar a ese aspecto, tenemos que tener presente que el uso de la fuerza está admitido en la Carta de Naciones Unidas, pero en legítima defensa. No es un uso de la fuerza
para conseguir objetivos de política exterior. Es un uso de la fuerza para preservar intereses superiores, como son la subsistencia del propio Estado. Cuando un Estado es agredido, cuando un Estado eh, es invadido o de alguna manera su población es amenazada por un acontecimiento, por alguna agresión, los Estados están autorizados a utilizar el uso de la fuerza en legítima defensa. Y lo pueden hacer también de manera colectiva, teniendo presente las reglas que están en la Carta de Naciones Unidas. En la Carta de Naciones Unidas existe un mecanismo de seguridad colectiva. Este mecanismo de seguridad colectivo establece ciertas reglas para su activación que tienen que pasar por la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay, como sabemos, miembros permanentes y miembros no permanentes. Hay 5 miembros permanentes que tienen capacidad de veto. Esa capacidad de veto significa que los estados, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son básicamente las grandes potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, que diseñaron un mecanismo en el que se iba a actuar de consumo ante cualquier agresión de un Estado, en teoría, que no era amante de la paz, puede funcionar siempre y cuando hay una percepción común respecto de una amenaza. Y como sabemos, las percepciones respecto de la amenaza eh, divergen de, de la perspectiva de cada uno de estos bloques que se producen o que se establecen, se han establecido en la actuación del Consejo de Seguridad. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, durante la Guerra Fría hubo, como sabemos, dos grandes bloques. El bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, apoyado por Reino Unido y Francia, y el bloque socialista, liderado en su momento por la Unión Soviética. En algunas ocasiones, con el apoyo de China, en otras ya se distanciaron. Entonces, estas dos perspectivas, estas dos visiones políticas o geopolíticas o geoestratégicas de qué es una amenaza. Hay un punto interesante. El, el Consejo de Seguridad puede activar el mecanismo de seguridad colectivo cuando existe una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Pero la Carta de Naciones Unidas ha dejado en libertad a los miembros del Consejo de Seguridad para que ellos digan cuándo se produce una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Tradicionalmente se entendía como una amenaza a la paz cuando se produce una agresión militar, ¿no? Que como vamos a ver también, esta amplitud de percepción ha ido permitiendo que el Consejo de Seguridad vaya ampliando a unos con aspectos que pueden considerarse como amenazas a la seguridad internacional, no solamente el aspecto directamente militar, ¿no? Pero quedémonos todavía por un segundo en el aspecto militar. De hecho, actualmente estamos viendo cómo hay acciones militares y a veces en la prensa, en los medios de comunicación, se dice, ¿no? Las Naciones Unidas no están respondiendo ante esta agresión de Estados Unidos o en su momento de Israel y en su momento de Rusia respecto de terceros estados. ¿Por qué no responde? No responde porque el diseño que tiene ha sido pensado así. Ha sido pensado teniendo presente que hay un órgano, que es el Consejo de Seguridad, que debe, primero, entender que se está ante una amenaza, está ante un acto agresivo. Pero como les decía, hay excepciones y esas excepciones están en la legítima defensa. Y la legítima defensa es un concepto tan amplio que puede ser también manejado como una legítima defensa a intereses
a la seguridad del Estado. Esa es una forma, por supuesto, de entender qué cosa es una amenaza a la seguridad. Si vemos en los últimos acontecimientos, Rusia, Estados Unidos, ¿por qué Rusia accionó o por qué Rusia finalmente eh, invadió Ucrania? ¿Por qué tiene acciones bélicas? Rusia, a grandes rasgos, aduce que es una amenaza a su seguridad la expansión de la OTAN hacia las fronteras de su vasto territorio. Es una percepción de amenaza, es una percepción de Rusia tradicionalmente, históricamente, eh, ha sido invadida en varios frentes, tanto desde el punto de vista de su frente oriental, en Asia, también desde el punto de vista occidental, ha sido invadida en el siglo XIX y en el siglo XX por la Francia napoleónica, por la Alemania nazi, etcétera. Entonces, hay una percepción de seguridad que ellos tienen respecto de los estados, básicamente eslavos, que están alrededor de su frontera, que aducen que es el avance de la OTAN hacia sus fronteras, aducen que es una amenaza a su seguridad. Entonces, eh, o lógicamente, aducen que están actuando de manera legítima ante una eventual amenaza. Vamos a ver también que estas eventuales amenazas hacia la seguridad, ya la Corte Internacional de Justicia, en el caso de actividades militares y paramilitares contra Nicaragua por parte de Estados Unidos, dijo que este tipo de concepto, que sería una especie de legítima defensa preventiva ante un hecho que eventualmente puede suceder, no se condice con lo que el derecho internacional prescribe. El derecho internacional, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia, en este caso, requiere, para entender que hay un acto de amenaza o un acto de agresión, que se haya producido precisamente el uso de la Fuerza Armada de manera directa. Aquellos que defienden desde el punto de vista jurídico que es válido, eh, no solamente la legítima defensa preventiva, sino la legítima defensa anticipada. La legítima defensa preventiva es eh, a- llevar a cabo acciones ante una posible amenaza y la legítima defensa anticipada es llevar acciones o llevar a cabo acciones militares ante una agresión en curso. ¿Cuál es el límite? Desde el punto de vista jurídico, no hay realmente una determinación de cuál sería el límite entre una válida legítima defensa anticipada, que es cuando ya hay una agresión en curso, y una legítima defensa preventiva, cuando todavía no se está en curso la agresión, pero es muy probable que esto ocurra. Entonces, en todo caso, la Corte Internacional de Justicia y el derecho internacional no lo han validado, pero también tiene, desde el punto de vista jurídico, y basándonos en la necesidad de preservar la soberanía, que está también en la Carta de Naciones Unidas y en el derecho internacional consuetudinario. Imaginémonos, si está un ataque en curso o es inminente que una agresión se produzca y este Estado quedaría en indefensión por un ataque vía misiles, con armas de destrucción masiva, la inacción también sería em, muy problemática para la propia subsistencia del Estado. Entonces ahí tenemos estos dos, estos dos elementos. Y también hay que tener presente que un aspecto que tiene que ver con la seguridad internacional es que la seguridad internacional, a diferencia del típico elemento de la seguridad nacional volcada del ámbito internacional, es que la seguridad internacional tiene que ver con valores compartidos, como les decía al inicio. Hay valores compartidos, tienen que ver con, por ejemplo, evitar crisis humanitarias, preservar derechos fundamentales, evitar crisis migratorias, desplazamientos, son todos valores compartidos. En eso se basa la seguridad internacional. Pero esta percepción de seguridad nacional llevada al ámbito internacional
está basada en intereses únicamente del Estado, únicamente en preservar algunas, eh, por ejemplo, presencia eh, de acceso a recursos naturales, poder económico, etcétera. Si bien es cierto que esto puede ser volcado al ámbito internacional, no es precisamente o no es propiamente un aspecto de seguridad internacional, sino de seguridad nacional en el ámbito internacional. Y precisamente, ¿no?, la seguridad internacional difiere del típico equilibrio de poder que fue, eh, como todos conocemos, eh, casi como la regla en el sistema europeo de estados a partir del Tratado de Utrecht. Difiere el sistema de seguridad en que no se espera que un sistema de seguridad colectivo basado en el derecho internacional, no se espera que se sustente en intereses de grupos e intereses colectivos en desmedro de otros, sino que esté basado en una concepción armónica de intereses comunes y compartidos. Y el Consejo de Seguridad, que si bien es cierto que está basado en la preservación de intereses de todo el conjunto de las Naciones Unidas, hay que ser también en este aspecto puntualizar que jurídicamente el Consejo de Seguridad es como una especie de excepción a la regla del principio de igualdad soberana. ¿Por qué? Porque lo otorga a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, los Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, una calidad de veto que no poseen los demás estados. Ahora, ahora vamos a ver algunos aspectos de cómo el Consejo de Seguridad ha ido determinando las amenazas a la paz y la seguridad cuando lo ha hecho. Entonces, para cerrar este punto de las dificultades del diseño del Consejo de Seguridad, tenemos que decir que no podemos tampoco pretender que un sistema jurídico no responda a los intereses de quienes lo diseñan, ¿no? Es decir, el sistema jurídico de la Carta de Naciones Unidas fue diseñado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial diseñaron este mecanismo del Consejo de Seguridad, es verdad, teniendo presente un ideal conjunto, pero también preservando los intereses individuales geopolíticos de aquellos que tienen el poder y la fuerza de su lado. Eso es inevitable. Entonces, no es que no funcione, sino que funciona acorde con la lógica con la cual fue diseñada. La lógica con la cual fue diseñada es una lógica pensando en las grandes potencias. Eh, no se piense que las Naciones Unidas no intentaron reaccionar a ello. De hecho, la Asamblea General en la década de los 50, que no la famosa resolución Unión Pro Paz, que curiosamente fue promovida por Estados Unidos ante la inoperancia del Consejo de Seguridad en la guerra de Corea. Eh, ¿Qué cosa dice la Unión Pro Paz? La Unión Pro Paz es una resolución de la Asamblea General, dice, ante la inoperancia del Consejo de Seguridad, eh, la Asamblea General recobra su capacidad para emitir recomendaciones respecto de alguna agresión que se esté produciendo. De hecho, en el caso de Ucrania, el la Asamblea General emitió resoluciones teniendo presente esta resolución Unión Pro Paz. Es bien interesante cómo la Asamblea General finalmente generó este mecanismo, pero ojo, que la Asamblea General puede hacer, en base a la resolución Unión Pro Paz, recomendaciones, pero no puede autorizar el uso de la fuerza. No puede autorizar el uso de la fuerza como sí puede autorizarlo el Consejo de Seguridad. El uso de la fuerza para restablecer la paz y la seguridad internacional. Esa es la facultad que posee el Consejo de Seguridad. Pero no solamente, si bien es cierto que esa es
el mandato inicial del Consejo de Seguridad ante una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, me gustaría compartir con ustedes algunas adicionales eh, competencias, eh, mejor dicho, algunas interpretaciones, se podría decir, evolutivas que ha tenido el Consejo de Seguridad respecto de una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Inicialmente, como dije, la amenaza a la paz y la seguridad era el uso de la Fuerza Armada en contra de cualquiera de los miembros de las Naciones Unidas. Ejemplo, si vamos a poner Venezuela era agredida, Venezuela era agredida, el Consejo de Seguridad se reunía y podía emitir una resolución condenando esto y eventualmente autorizando el uso de la fuerza. De hecho, eso sucedió cuando Irak invadió Kuwait, recuerdo, cuando Irak invadió Kuwait en los 90, cuando Irak invade Kuwait, el Consejo de Seguridad emite una resolución eh, autorizando el uso de la fuerza y Naciones Unidas, todo el conjunto de Naciones Unidas, eh, pusieron sus tropas a disposición de Naciones Unidas. Estados Unidos lo lideró naturalmente y expulsaron a Irak legítimamente, utilizando la fuerza de manera legítima de Kuwait. Bueno, esa fue una especial condición porque se produjo justo cuando había terminado la Guerra Fría y ya no había veto de los soviéticos, Rusia, no había veto de China y se pudo autorizar una acción militar conjunta en nombre de los Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, en la resolución 794 de 1992, el Consejo de Seguridad, ante la grave situación que se había producido en Somalia por un conflicto armado interno, ojo, estamos hablando de acá, un conflicto armado interno, Somalia, el Consejo de Seguridad determinó que era indispensable que se permita el acceso de ayuda humanitaria ante la grave crisis que estaba produciendo en la región. Este caso, la resolución 794, permite a las Naciones Unidas eh, a llevar a cabo acciones de ayuda humanitaria y califica esta guerra civil, este conflicto armado interno, como una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Tenemos un tema interesante, ¿no? Cómo esta fórmula abierta de interpretación de qué es una amenaza a la paz es utilizada por el Consejo de Seguridad para un conflicto armado no internacional. Después, otro caso bien interesante, son varias resoluciones, la 1368 del 2001, cuando se produjo el atentado de las Torres Gemelas, condenó los actos terroristas y luego, en la resolución 1373 de 2001, estableció obligaciones de los estados de Naciones Unidas para evitar el financiamiento del terrorismo, estableció obligaciones de tipificar a los terroristas, un montón de obligaciones. Miren, esto de acá es vinculante para todos los estados de Naciones Unidas. Ojo, em, la propia Corte Internacional de Justicia ya dirimió este tema, eh, diciendo, las resoluciones del Consejo de Seguridad respecto de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales son vinculantes, incluso con mayor énfasis que cualquier otra obligación internacional. Esto se basa porque el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas dice que las obligaciones que nacen de la Carta son obligaciones que se encuentran en un estadio superior respecto de cualquier otra fuente del derecho internacional. Si bien es cierto, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el artículo 38.1, cuando señala cuáles son las fuentes que utiliza la Corte para dirimir una controversia y de alguna manera regula cuáles son las fuentes del derecho internacional, no establece una, un rango entre ellas, no hay rango. El derecho internacional no es que los tratados en general tengan mayor rango que la costumbre o que un acto unilateral o que los principios generales de derecho, no. Pero la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 103, sí establece que la Carta, las obligaciones que están en la Carta,
son de mayor rango, quiere, de las obligaciones que están en cualquier otra fuente del derecho internacional. Por eso las resoluciones del Consejo de Seguridad, porque su mandato proviene de la Carta, son incluso mayores que cualquier otra fuente, o con fuentes convencionales, etcétera. Por eso es que el Consejo de Seguridad establece este tipo de resoluciones. Nosotros acá en el Perú tenemos una norma que establece cómo deben ser incorporadas en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Es una obligación que tenemos, ¿no? Y también por resolución 1566 de 2004, el Consejo de Seguridad consideró al terrorismo como una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Adicionalmente, ¿qué otro aspecto ha sido considerado por el Consejo de Seguridad como una amenaza a la paz y la seguridad? Dice, en la resolución 1540 eh, se refirió a las armas de destrucción masiva y a otros actores, no solamente estados, otros actores, incluso actores no estatales. Incluso actores no estatales pueden ser considerados como peligrosos para la comunidad internacional y sus actividades eh, que realicen, por ejemplo, acopiando armas de destrucción masiva utilizando vector, armas de destrucción masiva en general, no solamente armas nucleares, armas químicas, biológicas, bacteriológicas, etcétera. Otra, otra interpretación que hace el Consejo de Seguridad se da en la resolución 2615 del 2021. En esta resolución 2615 del 2021 eh, habla de las crisis humanitarias. Qué interesante. La seguridad internacional también lo hace en la resolución 2728 de 2024 y la resolución 2165 relativo a las actividades que se dan en Siria y en la 2139 en Gaza, que son amenazas a la paz y la seguridad, las acciones que impliquen desplazamientos de personas, homicidios masivos, ataques sistemáticos contra la población civil, que produzcan crisis humanitarias. Eso también es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Y eso también nos lleva a decir que hoy en día el concepto de seguridad internacional, paz internacionales, implican también el concepto de seguridad humana. El concepto de seguridad humana es un concepto eh, que tiene que ver con condiciones para la subsistencia de las comunidades humanas. No solamente el uso de la fuerza, no solamente la guerra, no solamente el uso de armas, son amenazas a la paz y la seguridad, sino también es una amenaza a la paz que los estados mantengan o lleven a cabo acciones que coloquen a las personas en grave situación que amenace su subsistencia, que no les permitan, por ejemplo, el acceso a alimentación, a medicinas, eh, a agua potable, etcétera. Entonces tenemos estos aspectos que hablan de una evolución de, de las amenazas a la paz y la seguridad internacional. Eso respecto al Consejo de Seguridad. Ahora, ¿qué alternativas existen para que el Consejo de Seguridad pudiera eventualmente eh, reconfigurarse, tener un mecanismo que realmente responda? Hay varias alternativas que se han propuesto, varias alternativas de reforma de la Carta. Entre las alternativas de reforma de la Carta está ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad. Pero para poder ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad, eh, primero tendría que hacerse una enmienda a la Carta. Una enmienda a la Carta es una reforma a un tratado, finalmente. Y esto implica que tiene que incorporarse en el texto de la Carta a una modificación. Las típicas modificaciones que se han propuesto son incorporación de nuevos miembros. Y esta incorporación de nuevos miembros implica que ingresen miembros de otras regiones del mundo que eventualmente podrían llevar la voz de estos personas. Por ejemplo, dicen, la India es un candidato por la cantidad de población que tiene, por la zona a la cual representa.
Brasil también es otra alternativa que representaría los intereses de por lo menos latinoamericanos. En África dicen no hay ningún representante africano, otro candidato es Sudáfrica, etcétera, ¿no? Pero los problemas son básicamente dos, ¿no? Las propuestas eh, dicen que estos serían miembros permanentes, pero sin capacidad de veto. Sin capacidad de veto no tendría mayor efecto en la situación de percepción de las amenazas. Y si tuvieran capacidad de veto, incluso harían más complejo el sistema. ¿Por qué? Porque habría nuevos actores con nuevas perspectivas y nuevas alianzas. Y además, hay que tener presente, el sistema de seguridad colectivo tal como está es una reemisión del equilibrio de poder. El equilibrio de poder, para tenerlo presente, es un mecanismo de preservación de estabilidad y seguridad en el sistema internacional, que funcionó a lo largo de la historia como una especie de alianza entre las potencias para evitar que surgiera algún actor hegemónico, un actor hegemónico que pudiera controlar a los demás actores del sistema. Y esto de alguna forma está encaramado en el Consejo de Seguridad. De hecho, el interés por permanecer dentro del Consejo de Seguridad de las grandes potencias es precisamente porque pueden utilizar este mecanismo. Si este mecanismo se basara en un voto igualitario de todos los estados, es decir, todos los estados tuvieran capacidad de votar y de vetar, recordemos lo que pasó con la Sociedad de Naciones. Se volvió totalmente inoperativa. Inoperativa, ¿por qué? Porque no era interesante para las grandes potencias, los Estados Unidos, participar en un mecanismo que eventualmente no respondiera a sus intereses. Entonces ahí tenemos un problema de carácter estructural que no puede ser, lamentablemente, resuelto por el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque hay un principio en la política internacional y es solo el poder puede detener el poder. El derecho de un sistema, el sistema internacional se basa en la soberanía de los estados, en sus grandes intereses geopolíticos. Es operativo siempre y cuando, o llegaría a ser operativo siempre y cuando se produzca un cambio de paradigma total de qué cosa será un sistema. El derecho realmente es finalmente expresión. Los sistemas jurídicos, ¿de qué son expresión? Son expresión de la realidad política. De hecho, en el derecho internacional se suele decir, hay fuentes formales, fuentes materiales. Las fuentes formales son de donde nace la obligación jurídica, los tratados, las costumbres, los actos unilaterales, pero las fuentes materiales son los hechos de la política internacional y las relaciones internacionales que hacen que surja finalmente un- una fuente formal, los tratados, las costumbres, etc. Entonces, ya sé, esta puede ser una visión un poco pesimista, pero responde a la dinámica de lo que es el derecho en base a la política internacional. Ya vemos, cuando se establece un tipo de norma, por ejemplo, las excepciones a la prohibición de uso de la fuerza, como son conceptos abiertos, las excepciones a la prohibición del uso de la fuerza son la legítima defensa, por un lado, colectiva, individual o colectiva, los estados establecen a unas eh, alternativas de interpretación. Por ejemplo, esta acción está amenazando la paz y la seguridad y la tranquilidad y mi propia subsistencia nacional. Ustedes ven en las noticias, ¿no? ¿Qué dice el presidente de los Estados Unidos? Dice, esto es eh, un atentado o, en todo caso, esto es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. También lo ha dicho Rusia. Rusia ha dicho la, la extensión de las acciones de la Unión Europea y la OTAN son una amenaza a la seguridad de Rusia, incluso utilizando la propia Carta de Naciones Unidas. Ustedes saben, la Carta de Naciones Unidas
reconoce que hay un principio que se llama el principio de libre determinación de los pueblos. Ok, la libre determinación de los pueblos ha sido utilizada también como una excusa, por ejemplo, por Rusia, para decir que están interviniendo eh, en una zona en la que hay dos comunidades, Donbass, que se han erigido como dos repúblicas independientes y también tienen derecho a la libre determinación. También hay razones humanitarias. Trump dio razones humanitarias, también, protección de los derechos humanos para intervenir en Venezuela. También dio esa excusa, también estableció ese argumento. Las crisis humanitarias, miren, muchas veces, y recordamos, la Carta de las Naciones Unidas dice, ¿cuándo es incompatible el uso de la fuerza? Es incompatible el uso de la fuerza contra la integridad territorial, contra la soberanía y contra cualquier acción en contra de los propósitos y principios de la Carta. Ok, el propósito de la Carta, uno de los propósitos es proteger la paz y la seguridad, y también uno de los objetivos es proteger los derechos humanos. Algunos argumentan que al utilizar la Fuerza Armada para proteger los derechos humanos ante crisis humanitarias no es un uso prohibido de la fuerza. Claro, ya dijimos que la Corte Internacional de Justicia manifestó por ejemplo, en este caso de Nicaragua, que solamente es válido el uso de la fuerza en el caso de acciones militares. Pero también recordemos que la Corte Internacional de Justicia, sus fallos son solamente para las partes en la controversia. Y muchas veces suele decir que es verdad, esto es en la Corte Internacional de Justicia, es la más alta corte del Tribunal Internacional, dicta eh, sentencias, en el obiter dicta, por ejemplo, las posiciones que hace, da importantes elementos de juicio para poder entender el derecho internacional y desarrollar sus instituciones, pero finalmente no es lo que están las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. Es obligatorio para las partes, y es un gran, importante aporte, pero los estados perfectamente pueden decir que hay otro tipo de interpretaciones para casos distintos. Entonces, ese punto también es muy importante, ¿no? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? No sé si todavía me queda tiempo. Mm, ¿Qué hacer? Reformular la Carta de Naciones Unidas. Obviamente, em, las Naciones Unidas cumplen un papel esencial. Eh, si tenemos presente que las Naciones Unidas no solamente es una organización, es todo un sistema. Las Naciones Unidas, en el sistema de las Naciones Unidas, tiene, firma acuerdos con otras organizaciones internacionales, como por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, son parte del sistema de Naciones Unidas. También hay órganos conexos, como la Corte Penal Internacional, la Organización Internacional de las Migraciones. Viene dentro de las Naciones Unidas, se crean programas, el ACNUR, em, em, hay, por ejemplo, ONU-SIDA, ONU-Mujer. Hay tantos mecanismos dentro de las Naciones Unidas que van expandiendo el trabajo de la organización, que esto sí es un aporte muy importante que no, lamentablemente no lo vemos en los medios de prensa, no lo vemos en los medios de comunicación, pero el aporte que hacen no solamente los organismos del sistema, los órganos conexos, ¿no? Los fondos, los programas, las diversas comisiones de Naciones Unidas, es un trabajo vital, porque hay que tener presente que el sistema se hace un sistema mucho más pacífico y se hace un sistema mucho más integrado, si es que como si fueran las venas de un organismo, van creciendo todo un sistema circulatorio que tiene en Naciones Unidas una especie de gran corazón que bombea sangre a las arterias.
Es un golpe fuerte, ¿verdad? Cuando se producen, cuando ascienden al poder gobernantes, pues son escépticos del multilateralismo, pero estos son periodos que, que durante la historia del derecho internacional se han producido idas y venidas, marchas y contramarchas respecto de la, la vigencia de un sistema como el derecho internacional y el sistema multilateral. Durante la historia reciente también hemos visto marchas y contramarchas, pero el sistema se expande, funciona. Las organizaciones internacionales funcionan como una especie de mecanismo que va tejiendo toda una institucionalidad. Esta institucionalidad, incluso en la teoría de relaciones internacionales, también un institucionalismo liberal eh, establece que hay mayores lazos que se producen dentro del sistema internacional, mayor es la posibilidad de establecer lazos que ya después difícilmente se van a cortar. Los lazos que establecen de carácter económico, comercial, tenemos OMC, de carácter técnico, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de carácter humanitario, de carácter social como la OIT, por ejemplo, esos lazos no se van a romper fácilmente. Esos lazos se van a mantener y eventualmente los mecanismos diplomáticos, mecanismos multilaterales, van a servir como cada vez más y fortaleciendo la seguridad internacional. Y otra cosa que es muy importante tener presente es que la seguridad internacional es vista muchas veces por algunos actores como una razón de carácter hegemónico. ¿No? Pensemos, el sistema de equilibrio de poder tradicional previo a la Carta de Naciones Unidas es un sistema que está pensando, sí está pensando en la seguridad, pero la seguridad está pensada en base a mm, razones de carácter geoestratégico y geopolítico. Es decir, la seguridad se mantiene siempre y cuando no surja un actor hegemónico que nos conquiste. Pero también aquellos que piensan que un actor hegemónico eh, puede ser pasible de otorgar seguridad, no dejan de tener razón. ¿Por qué? Porque finalmente un sistema hegemónico con un gran especie de sistema unipolar, si bien es cierto, no permite eh, el ejercicio de la soberanía de los estados, puede establecer un sistema seguro. La historia está lleno de estos tipos de sistemas, como son el Pax Romano, el concierto europeo. O sea, de hecho, son sistemas que no se fijan tanto obviamente, en la soberanía finalmente de las comunidades humanas, pero se establecen regímenes que podríamos denominar seguros, en tanto que se mantiene un cierto tipo de orden. Claro, un sistema en que hay equilibrio de poder, un sistema que también mantiene la seguridad, pero al enfrentarse finalmente los, los estados por mantener el equilibrio, que no solo con una potencia hegemónica, se producen conflictos. Entonces, eh, no es por ello un sistema más pacífico. Por eso les decía, ¿no? La seguridad y la paz no son necesariamente conceptos que sean sinónimos. La seguridad implica que hay cierto grado de predictibilidad, cierto grado de predictibilidad, y algunos autores dicen que incluso la paz deriva de la seguridad. Seguridad significa control, predictibilidad, manejo político, manejo de las instituciones políticas internacionales, y eso permite mantener un sistema pacífico. Mientras que un sistema en el que los estados son totalmente soberanos y tienen plenamente, realmente hay conflictos. Es inevitable, es inevitable. El diseño de la Carta de Naciones Unidas es un buen diseño. Estados, progresivamente eh, ser
concepción de qué cosa es una privacidad. De hecho, hay una definición de qué cosa es una agresión. Está en la resolución 3314, si mal no recuerdo, de la Asamblea General. Dice, ¿qué cosa es una amenaza? Es el uso de la fuerza contra un miembro de las Naciones Unidas, en contra de su, el primer uso de la fuerza en contra de su independencia, integridad territorial o de cualquier otra forma incompatible con los principios de la Carta de Naciones Unidas y los propósitos. Entonces, esta, esta forma como ha sido designado en las Naciones Unidas es una forma importante que no debe ser desdeñada, ¿no? No debemos perder la esperanza en el sistema, porque el sistema da frutos, da frutos en el ámbito humanitario, hay una, hay una preocupación, hay un trabajo constante de las Naciones Unidas. Ah, Silvio, disculpa que te interrumpa. Por momentos se está cortando un poquito tu audio, si a lo mejor puedes hablar un poquito más fuerte para poder escucharte mejor. Ahora se escucha. Ahora sí, mucho mejor, Muchas gracias. gracias. Ujú. Entonces decía, eh, gracias Luciana por darme aire. Decía que el, el sistema multilateral sí funciona. El sistema multilateral, como les decía, tiende puentes. Las organizaciones internacionales son vitales. eh, que haya de vez en cuando, que surjan eventualmente gobiernos que no crean el multilateralismo es inevitable, es inevitable. El retiro de organizaciones internacionales ya se ha dado en el pasado también, pero los estados regresan. Eh, También no podemos mentir y así no debemos tampoco ser ilusos. Los sistemas jurídicos no cambian la realidad social. Y acá vamos un poquito a lo que pasa en nuestra. Quisiera hacer un paralelo con lo que pasa en nuestra vida como Estado, como país. Los cambios normativos eh, por sí solos no cambian la realidad social. Vemos lo que pasa en nuestro país con todas las crisis de seguridad que existe. Se exige una respuesta por parte del Estado y la dación de normas, decretos supremos, leyes, por sí misma no hace un cambio, no genera un cambio en la realidad social. Es un trabajo lento, es un trabajo constante de la política, de la educación, em, del desarrollo también de una conciencia cívica y ciudadana, para que haya un cambio fundamentalmente. En el derecho internacional es de igual manera. El sistema internacional es un sistema basado en la soberanía, no hay una autoridad central. Las Naciones Unidas es un importantísimo paso para ir construyendo progresivamente un sistema mucho más pacífico, ¿no? No hay un cambio radical. Miren, el cambio tiene pocas décadas. Naciones Unidas formado en el 45. Qué podemos esperar de un sistema tan joven que dé frutos progresivos y los está dando? El derecho internacional va acompañando a la realidad económica, social y política del mundo. Y no debemos desmayar en eso, no debemos ser escépticos. Hay que tener presente dónde estábamos, dónde estamos ahora y a dónde podemos llegar. Em, de hecho, el surgimiento de nuevas potencias, de nuevos factores hegemónicos, es un desafío también al sistema internacional. Y ese desafío tiene que ser acometido por todos los estados de una manera responsable y de una manera técnica también. Las organizaciones internacionales, entonces, como Naciones Unidas, funcionan, sus sistemas normativos van a dar frutos, eso no cabe la menor duda. Entonces, las guerras, los conflictos armados continuarán, pero el sistema internacional también tendrá respuestas a ello. Eh, no veo en la actualidad en el sistema internacional la posibilidad de hacer una, eh, una enmienda a la Carta para modificar el Consejo de Seguridad, porque las soluciones que veo que se plantean, que son soluciones de incorporar nuevos miembros, no son una real cambio, nuevos miembros permanentes, me refiero. Y aparte que por ahora los miembros del Consejo de Seguridad van a vetar cualquier, porque ojo, para enmendar la Carta de Naciones Unidas se requiere
que los miembros del Consejo de Seguridad no veten esa enmienda. Entonces, ¿están en condiciones de vetar una enmienda? Sí. Algunos postulan un manejo de los recursos mundiales compartido como una posibilidad también para eh, lograr la paz. Pero también hay que tener presente que el manejo de los recursos naturales también implica un menoscabo a la soberanía, hay que ser sinceros, ¿no? Por ejemplo, si les pregunto, si por ahí se promoviera algún manejo conjunto de los recursos naturales y se dijera por ahí que la Amazonia, o la Amazonía, como se suele decir, tiene que tener algún tipo de vigilancia internacional en su preservación, los países de la OTCA, los países del ámbito del Amazonas, ¿estaríamos de acuerdo? ¿Permitiríamos eso? Solamente el debate, ah, estamos viendo cómo el debate con este nuevo acuerdo para su perfeccionamiento interno del acuerdo sobre los recursos naturales en alta, la protección de los recursos en alta mar, también ha removido todo este debate sobre el Perú y la Convemar. Entonces, no es sencillo, pero es interesante. Es fascinante el estudio del derecho internacional y cómo a futuro podemos encontrar alternativas para ir mejorando todo este mecanismo jurídico del que les he querido comentar a grandes rasgos algunas ideas. Dejo acá mi participación y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvio, por estas reflexiones, pero también por este gran panorama jurídico que nos has planteado, ¿no? A nivel internacional, sobre todo frente a todos estos retos, ¿no? Pareciera que el derecho internacional no se da abasto, sin embargo, existen los mecanismos y existe esta posibilidad eh, de modificación, pero estas posibilidades de modificación también están supeditadas a un juego de poder, ¿no? A unos idas y venidas, ¿no? En función a los intereses de los estados. Y de hecho, ahora revisando la pizarra de preguntas, veo que varias de las inquietudes del auditorio van por esa línea, así es que te voy a transmitir las consultas que nos han planteado a lo largo de tu charla. La primera pregunta va a cargo de Lucía Vilela. Lucía, puedes plantear la pregunta directamente si deseas. Sí, sí, dime un segundo. Pero mi pregunta igual la respondió más o menos en su último comentario. Y básicamente me refiero a su percepción como experto respecto a un ajuste o replanteamiento del Consejo de Seguridad. Tengo entendido, según lo que he investigado, algunas fuentes como Soderbergh indica que ya se planteó estos cambios más que nada por dos vertientes que los votos de veto sean rotativos o en su efecto se usen de manera limitada, es decir, cierta cantidad por año o por periodo. En su opinión, estos cambios que, si bien es cierto, tienen que ser aprobados por los mismos P5 que ahorita vemos, estos cambios podrían terminar complicando la aprobación o derogación de acciones dentro del Consejo y si cree también que es una capacidad de veto limitada o un sistema rotativo podría afectar la estabilidad o eficacia de la toma de decisiones. Muy interesante, muchas gracias. Todo, todo mecanismo es perfectible, de eso no me cabe duda. Podría funcionar, podría funcionar. Ahora que sea factible implementarlo, lo veo difícil porque, como sabemos, hay un principio, ¿no? El que tiene poder lo ejerce. No, miren lo que está pasando en el panorama internacional actual. Estados Unidos eh, está retirándose de muchas organizaciones, ah, incluso es bastante escéptico de algunos mecanismos como la OMC, etcétera. Y en Naciones Unidas eh, tiene un importante papel. De hecho, es uno de los que financian a las Naciones Unidas. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué participa? ¿Por qué las grandes potencias están? ¿Por qué tienen la posibilidad de accionar? Si limitamos el poder, siendo realistas, limitamos el poder de las grandes potencias, su interés por pertenecer a estos mecanismos se reduce notablemente, drásticamente. Entonces, puede que continúen,
pero el foro también se vuelve menos importante. Miren lo que pasa en Latinoamérica. Tenemos cantidad de foros, la Alianza del Pacífico, tenemos en la OEA, tenemos ALADI, CELA, tenemos Mercosur, UNASUR, tenemos un montón de mecanismos y funcionan realmente, porque no son lo suficientemente poderosos, porque eso es lo que podría suceder, no estoy diciendo que va a suceder, pero Naciones Unidas, si es que eh, deja de ser atractivo para los estados, eh, probablemente pasaría a ser un foro importante, interesante, pero dejaría de tener tal vez el peso que tiene en la actualidad. Es una especie hay que hilar muy fino, hacer una especie de ingeniería jurídica para ver qué alternativa tenemos que permita que Naciones Unidas sea cada vez más democrática, pero sin perder también que las grandes potencias pierdan el interés en pertenecer a ella. Un coloso, es un coloso. Los colosos en Estados Unidos y la China pertenecen a organizaciones o a foros o a mecanismos porque son finalmente importantes, interesantes y porque pueden tener alguna presencia ahí. Si dejan de ser importantes, recuerdan la sociedad de naciones, eh, Francia y Gran Bretaña y Reino Unido fueron los que realmente sostuvieron a la sociedad, ¿no? Pero las grandes potencias del momento no tenían mayor interés en pertenecer. Y de alguna forma, eso, de hecho, la doctrina dice, de alguna forma, eso influenció a que, por un lado, fracasara, y por otro lado, para que en las futuras Naciones Unidas se debatiera, ok, vamos a participar, pero vamos a tener un peso importante. Muchas gracias. Vamos a plantearte la siguiente pregunta en nuestra pizarra, que en este caso está a cargo de Lucrecia Ramírez. ¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente, gracias por la ponencia, Magíster Silvia Mesarina. Mi pregunta es algo sencilla sobre algo que mencionó, que fue cuando un Estado internacionaliza problemas de seguridad nacional, ¿no? En ese sentido, mi pregunta va más que nada, ¿qué factores determinan que la comunidad internacional pueda percibir esta acción como legítima o como una violación incluso del derecho internacional en todo caso? Gracias. Muchas gracias. Sí, lo decía porque a veces hablamos de la paz internacional, o los líderes, perdón, hablan de la paz internacional, pero lo hacen pensando en sus intereses, lo hacen pensando en realmente lo que es operativo para ellos. Bueno, en el pasado se hacía, siempre se ha hecho. Los estados siempre han hablado de la paz, de la democracia, de expandir los regímenes, de expandir el comercio internacional. Esto es bueno para la comunidad internacional, ¿no? Pero después vemos que hoy en día, de alguna forma, los líderes son mucho más descarnados. Vieron lo que, no solamente en Estados Unidos, no solamente los demócratas, los republicanos, también los demócratas, ahí repercutieron en todo el mundo, ¿no? Las declaraciones de Hillary Clinton dijo, un momentito, el comercio internacional, si seguimos manteniendo libre comercio, Estados Unidos va a perder su hegemonía. Ok, entonces el libre comercio funcionó y era deseable y bueno cuando era bueno para Estados Unidos y ahora que es bueno para China ya no nos interesa. Y de igual manera, la expansión de los regímenes o de los intereses. em, Finalmente, si tenemos que agradecerle algo a los líderes actuales, es tal vez que son más sinceros, ¿no? De frente. Dicen, acá Estados Unidos ha invertido una cantidad, vamos a recuperar lo que hemos invertido. Bueno, es que no invirtieron realmente porque estaban interesados en castigar las violaciones de los derechos humanos y restablecer la democracia en Venezuela, o porque
Nicolás Maduro realmente sea un narcotraficante o no lo sé. Yo sé de paso que hay un principio que es el principio de inmunidad de los jefes de Estado, inmunidad de jurisdicción, y esa inmunidad de jurisdicción no se ha respetado. No, yo no soy un defensor de nadie. De hecho, no me interesa defender ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro, pero hay un principio que es el principio de inmunidad de jurisdicción de los jefes de Estado, que no se respetó en el caso de Nicolás Maduro, nos gusta o no nos gusta, porque estaba de hecho estaba ejerciendo la magistratura de su país, y no podría ser juzgado por tribunales de un tercer Estado, menos aún si ha sido secuestrado. Más allá de que, por supuesto, era un dictador, muy probablemente también participaban en actividades ilícitas. De eso no estamos hablando de derecho internacional. Entonces, el debate sobre qué es internacional, qué es realmente importante para la comunidad internacional, están las normas, ¿no? Pero las normas, como ya les dije, finalmente son interpretables. Y las interpretaciones que se hacen muchas veces se hacen en base a intereses estratégicos, geopolíticos. Y ante eso, el derecho internacional tiene mecanismos de solución de controversias, pero los mecanismos de solución de controversias del derecho internacional implican que los estados deben someterse a ellos. Si no se someten a ellos, quedan en el mundo del debate diplomático y finalmente del pulso político. Muchas gracias. Vamos a ir con la siguiente pregunta, esta vez a cargo de María José Cortés. Buenos días. Primero quería agradecerle por la excelente ponencia. Considero que ha sido esclarecedora para comprender tanto los fundamentos como las dinámicas del sistema de seguridad internacional. En este sentido, quisiera plantearle la siguiente pregunta, que va un poco ligada a su respuesta anterior, y es la siguiente. Si hoy observamos que conceptos como la legítima defensa, la percepción de amenazas o incluso la definición de qué constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacional siguen estando fuertemente condicionadas por interpretaciones de estos estados más poderosos, ¿hasta qué punto podemos decir que la seguridad internacional opera realmente sobre la base de valores comunes y no más bien sobre percepciones estratégicas de poder que luego se buscan legitimizarse de forma jurídica? Yo creo que es interesante la pregunta, muchas gracias. Eh, yo creo que sí hay valores comunes. Están los pronunciamientos de los tribunales internacionales que nos ayudan a conocer las no solamente los tribunales internacionales universales, como la Corte Internacional de Justicia, sino también regionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un cambio radical del derecho internacional clásico, del derecho internacional contemporáneo. Cada vez más es un derecho más social. El derecho internacional tiene funciones, tiene una visión no solamente de coexistencia, el derecho internacional típico de un derecho de coexistencia, en que los estados mantenían sus esferas de influencia, sus esferas de poder. El derecho internacional contemporáneo es un derecho más social, que sí hay valores en común, hay valores en común. Es verdad, hay divergencia de interpretaciones. Por hoy en día, por ejemplo, nadie discute el tema de los derechos humanos, nadie discute el tema de la dignidad del ser humano, de los valores compartidos, como la paz es un valor compartido. Sí, es verdad, hay diferencia en interpretación sobre em, cuál es el contenido de estos derechos, cómo debe interpretarse, en qué casos hay realmente una vulneración al derecho internacional, pero sí ha evolucionado notablemente. Hoy en día incluso hay en el derecho internacional una agenda común respecto del medio ambiente, algo que no existía en el pasado. En el pasado no existían conceptos como protección del medio ambiente. Hoy la última resolución de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre responsabilidad en el caso del cambio climático dicen claramente que todos los estados
son responsables del cambio climático y que incluso los estados que son más contaminantes tienen una mayor responsabilidad. Y eso se transfiere a todos los actos de los estados, de las organizaciones internacionales. Hoy en día hay una mayor conciencia de lo internacional. De hecho, lo podemos ver, ¿no? Hace unos años, cuando yo, por ejemplo, estaba en la universidad, varios años ya, no había estudios de relaciones internacionales como carrera. Había unos pocos, como Luciano y yo, que estábamos en un taller de Derecho Internacional, que era un taller, pero hoy en día hay cursos, ¿no? Hay posgrados, hay pregrado en temas internacionales, hay más ONGs que nunca, entonces sí hay una toma de conciencia de qué cosa es lo internacional, qué cosas son los grandes temas de la agenda, la protección de las minorías, de la igualdad, la protección de la dignidad humana, hay un montón, protección de los océanos, hay un crecimiento muy grande y eso, como les decía, ¿no? En todos los países, en todos los escenarios sociales, requiere tiempo. La educación eh, hace que finalmente las instituciones vayan creciendo, vayan evolucionando. En nuestro país también, a pesar de que estamos en una crisis, eh, por ejemplo, hoy día ya es inaceptable la discriminación racial, es inaceptable, sale en todos los medios sociales cuando alguien vulnera a una persona, la discrimina por su orientación sexual, por su género, por su raza, por su idioma. Progresivamente el Perú ha ido mejorando. Esto hace unos años no era motivo de debate público. Hoy en día sí, está en la conversación nacional y en el ámbito internacional también. Está avanzando. Toma décadas, ¿no? Probablemente algunos, algunos lo verán, los más jóvenes, otros no, pero estamos mejorando. Pienso que pero a futuro también será inevitable las diferencias y las controversias. El derecho internacional finalmente, ¿qué es? Es interpretación. El derecho, dada la norma, esta deja de pertenecer al que la genera y pertenece al que la interpreta y al que la aplica. Entonces, no va a dejar de existir problemas, no, pero estamos evolucionando definitivamente. Muchas gracias, Silvia. Te traslado una casi última pregunta de parte de Sumiko Puse. Gracias, doctora Luciana. Buenos días, profesor. La pregunta que tenía un poco conversando con mi mejor amigo sobre el derecho internacional era si este puede medirse en su utilidad por los efectos que tienen el control de la guerra y de la paz, porque muchas veces escuchamos que en estos últimos tiempos más contemporáneos, con todo lo que pasa en el contexto acerca de la seguridad internacional, ¿qué tanta importancia tiene el derecho internacional? Quizás es una materia muy idealista, casi inexistente, son algunas cuestiones que se plantean. Antes. De hecho, todo lo jurídico finalmente queda en el mundo de la abstracción. Lo jurídico es una abstracción que tiene que ser implementada. Ahora, para implementar eh, el derecho internacional tiene mecanismos coactivos poco desarrollados. El mecanismo internacional tiene mecanismos, a diferencia del derecho interno, que todavía está en un proceso evolutivo lento. En el derecho interno, los mecanismos finalmente coactivos son el uso de la fuerza pública. Y el uso de la fuerza pública hace que las sentencias de los tribunales, que son dichos de paz obligatorias, los tribunales internacionales no son obligatorios para todos, se someten por el principio de soberanía de los estados libremente a la solución de controversias. Entonces, los sistemas de aplicación del derecho internacional se basan básicamente en la diplomacia, en la retorsión, en algunos mecanismos de carácter institucional. Dentro de las organizaciones internacionales hay mecanismos que pueden generar algún tipo de sanciones. Por ejemplo, en el ámbito de la OEA, la Carta Democrática Interamericana finalmente es una resolución de la Asamblea General, no es un tratado. ¿Y qué hace? Cuando un Estado rompe el sistema democrático, se le eh, castiga como no se le permite participar en la Asamblea General. Bueno, es un mecanismo que puede afectar a un país que
finalmente no tiene una diplomacia muy potente o que tiene una economía muy potente, pero estados que realmente son fuertes, grandes, que tienen economías inmensas, les afectan menos las sanciones diplomáticas y económicas. Bien, están viendo cómo el actual presidente de Estados Unidos está utilizando los aranceles como un mecanismo de presión. Está ahí, inició con los aranceles como un mecanismo de presión y luego está utilizando la fuerza. Pero ¿cuál es el problema? Bien, el problema es que el liderazgo a nivel internacional no solamente es un liderazgo de amenazas, de brutalidad, de golpe, de que yo soy más fuerte, que yo tengo más misiles, que mis tanques son más poderosos, también tiene que ver con el soft power, tiene también que ver con el prestigio, con la imagen que el Estado tiene. China está construyendo ese prestigio, China está construyendo, ahora lo está haciendo muy bien, con serenidad, con ponderación, está construyendo una imagen de un país serio, ¿no? Ahora que se tuvo la reunión de la PEC, ¿cuál es el lema que Perú, China tiene? Que China está utilizando. Hacia un futuro compartido, dicen. Ese es un lema muy poderoso. El Perú y China juntos hacia un futuro compartido. Ese tipo de liderazgo es un liderazgo que a futuro va a dar muchos frutos. El liderazgo de la violencia, el matón, yo corto las aranceles porque yo soy el que corta el salmón, por decirlo de una manera un poco coloquial, son mecanismos que no, ahorita pueden parecer interesantes, pero a futuro van a ver qué va a pasar contigo. En un momento a Alemania le pasó factura en su liderazgo europeo el tema de haber sido protagonista de dos guerras mundiales. Eso no es un tema que se va a quedar así nomás, ¿no? Piénsenlo a futuro, analícenlo a futuro. Muchísimas gracias, Silvio, por responder estas preguntas. Yo también quería plantearte algunas inquietudes. La primera es referida a los últimos hechos que se han suscitado, ¿no? Es decir, estos bombardeos a Irán y por parte de Estados Unidos e Israel y la respectiva respuesta de Irán. Creo que es bastante claro que a la luz de la resolución 3314 es un acto de agresión. Sin embargo, la respuesta de Irán claramente se puede marcar en un acto de legítima defensa. Pero la cuestión que quería consultarte es em, hacia dónde debería dirigirse justo este acto de legítima defensa por parte de Irán, porque hemos visto que Irán ha respondido atacando territorio no estadounidense, ¿no? Entonces, esas acciones de bombardeo de Irán se enmarcan dentro de lo que establece la Carta de las Naciones Unidas como un acto de legítima defensa, ¿no? Esa es una cuestión. La otra cuestión es, ¿qué hay con aquellos estados, como es el caso del Reino Unido, que han prestado o han facilitado sus bases militares a Estados Unidos frente a esta situación, ¿no? de agresiones mutuas? ¿Qué responsabilidades eventuales tendría el Reino Unido por haber facilitado estas bases militares? ¿Ellos también serían una suerte de cómplices en este acto de agresión o no? Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿cuáles serían las responsabilidades de cada uno o en qué marco estarían? Gracias, Luciana, muy interesante. De hecho, en efecto, cuando un Estado es agredido, tiene el derecho inmanente de la Carta de Legítima Defensa. ¿Qué es eso? Significa que a sus agresores o al agresor lo tiene que repeler o lo puede repeler. La Carta en teoría dice que una vez que sea repelido de la agresión, tiene que notificar al Consejo de Seguridad para que se tomen las acciones. Pero acá el problema es que el Consejo de Seguridad es uno de los miembros del Consejo de Seguridad es su agresor. Entonces, es como si tuviéramos que llamar a la policía y son los policías los que nos están persiguiendo. No hay forma de hacerlo. Entonces, ¿qué cosa es lo que sigue? Bueno, permanece con su derecho de legítima defensa hasta que sea posible que haya algún tipo de acción colectiva que permita, claro, con autorización del Consejo de Seguridad, y sabemos que no va a suceder, no va a haber autorización. Entonces tiene su derecho a legítima defensa también efectiva habilitado.
Ahora, el bombardeo que ha hecho Irán de otras ciudades o de objetivos militares que no es el que lo ha agredido, y es que estos estados son finalmente de alguna forma cómplices o han prestado sus bases, o han prestado algún tipo de ayuda militar y, y esa acción de Irán está destinada a em, poder hacer su defensa de manera efectiva, sería válido, siempre y cuando esa acción, dentro del principio de proporcionalidad y razonabilidad, estuviera dirigida a evitar que sigan atacando. Por ejemplo, ahí habría algún tipo de base, algún tipo de mecanismo, un satélite que estuviera ayudando a que los agresores continúen con esa actividad. Sería válido. De lo contrario, no. Em, Esto respecto de Irán. ¿Y cuál era lo que estoy cuando me olvidé? La otra era referida justamente a los estados que han facilitado sus bases Ah, militares para que Estados Unidos haga maniobras. claro. Sí, pues, de acuerdo a la resolución que mencionaste, 14, eh, no solamente es el acto de llevar a cabo la agresión armada, sino también testar el territorio para que por ahí pasen los agresores, eh, utilizar también fuerzas armadas de ese estado, testar bases militares, entonces, y de hecho son parte del estado también agresores, porque el concepto de agresión es un concepto amplio. Todo aquel que facilite su territorio, todo aquel que utilice, deje pasar incluso fuerzas armadas, incluso aquel que permita que fuerzas armadas irregulares desde su territorio ataquen, son también parte de la agresión en conjunto que está sufriendo Irán. Y ahí podemos incluir a la venta de armas. También la venta de armas podría ser factible de ser considerado como, aunque en este caso permíteme dudarlo, permíteme dudarlo porque la venta de armas finalmente es un acto que implica, hay dos escenarios, el conocimiento de la venta de las armas y el desconocimiento. Si el Estado o la entidad o la empresa, realmente muchas veces las son entidades no estatales, Ujú. eh, de aquel que fabrica, o el Estado, vamos a poner que es un Estado que fabrica las armas, que permite la fabricación de armas, tiene conocimiento de la agresión, entiendo que podría considerarse que ese Estado sí es un Estado que participa en la agresión, pero si no tiene conocimiento de la agresión, es difícil, en este caso no estaría bajo el amparo, pero si tiene conocimiento, tengo entendido que sí. Ujú. Muchas gracias, Silvio. Y una última consulta, porque hemos hablado mucho sobre las competencias del Consejo de Seguridad de la ONU. em, respecto a las amenazas a la paz y seguridad internacionales, pero ¿nos podrías hacer un comentario sobre cuáles son las prerrogativas que tiene el secretario general, cuyos pronunciamientos siempre veo en redes sociales, y qué otras prerrogativas tiene la Asamblea General de la ONU cuando se suscita una situación que amenaza la paz y seguridad internacionales? Sí, es muy interesante porque si bien es cierto que Naciones Unidas es una organización internacional que es un sujeto de derecho internacional, eh, para efectos prácticos, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, actúan como si fueran actores independientes. Incluso, curioso porque algunos programas de las Naciones Unidas, PNUD, incluso ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también actúan de una manera muy particular, incluso suscriben acuerdos internacionales, porque Naciones Unidas es todo un sistema, todo un mecanismo complejo. El secretario general tiene una importante misión de llamar la atención del Consejo de Seguridad cuando hay una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Finalmente, es el funcionario de más alto rango de las Naciones Unidas y tiene una voz propia que le permite participar en mecanismos conciliadores, que es muchas veces un gran
actor que permite incluso denunciar crisis y plantear una postura política autónoma respecto del Consejo y de la Asamblea General, una especie de bisagra. Es por algo el más alto funcionario en rango del sistema de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Silvio, por todos estos comentarios y por habernos dado también la perspectiva jurídica referida a la seguridad internacional a la luz de la Carta de la ONU. Y por supuesto también agradezco que hayas acompañado estas reflexiones con un análisis político internacional de la situación.